Las oraciones más potentes sobre el corazón de Jesús lo conmoverá, de manera que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Junto a ti, Madre, me revisto con las divisas de Jesús, don que me ha dado, con todo lo mismo que obró y sufrió en su divina humanidad. Revisto mi cabeza con tus espinas, Jesús. Adorno mis ojos con tus lágrimas. Impregno mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y pies con tus clavos. Y como otro Cristo, me presento ante tu divina majestad para corresponderte con mi ser y darte gloria, honor, alabanza, adoración, amor con tu voluntad por todos y todo. Fiat, divina voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 12, 43 a 44. Dichoso aquel siervo a quien su señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Lo que más te debe importar es que todo sea en ti voluntad divina. Escúchame y comprende bien qué significa vivir de voluntad divina. Yo con vivir en ella formé el cielo y su reino divino en mi alma. Si no hubiera formado en mí este reino, jamás el Verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Si descendió fue porque descendió en su reino que la divina voluntad había formado en mí. Encontró en mí su cielo, sus alegrías divinas. Jamás el Verbo habría descendido dentro de un reino extraño. Ah, no. Quiso primero formarse su reino en mí.
y descender como vencedor a su reino. Y no solo esto, sino que con vivir siempre de divina voluntad, yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza, la fecundidad divina para formar sin obra de hombre el germen para hacer germinar de mí la humanidad del Verbo eterno. ¿Qué cosa no puede hacer la divina voluntad obrante en una criatura? Todo, y todos los bienes posibles e imaginables. Por eso, lo que más te debe importar es que todo sea en ti voluntad divina, si quieres imitar a tu mamá y hacerme contenta y feliz. Lucas 12, 42 a 44. Respondió el Señor: ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Trabajo de Jesús en el alma. ¿Cómo es necesaria la correspondencia para poder producir frutos abundantes? De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 11, capítulo 124. Hija mía, es tanto el amor con que amo a las almas, que en cuanto el alma se decide a darse a mí, yo la circundo de abundante gracia, la acaricio, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón. Y entonces el alma, viéndose tan agraciada, comienza a amarme. Hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas, y se decide a ejercitarse en las virtudes. Todo esto forma un prado florido en el alma. Pero mi amor no queda contento con las solas flores, sino que quiere frutos, y por eso comienza a hacer caer las flores. Es decir, la despoja del amor sensible, del fervor y de todo lo demás para hacer nacer los frutos. Si el alma es fiel, continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes. No toma gusto de ninguna otra cosa humana, sino piensa en sí, sino solo en mí. Confía en mí. Con esto pondrá el sabor a los frutos. Con la fidelidad hará madurar los frutos y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer y serán frutos abundantes. Y yo, el celestial agricultor, cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento. Y plantaré otro huerto más bello y más florido, en el que nacerán frutos heroicos, que arrancarán de mi corazón gracias inauditas. Pero si es infiel, desconfiada, se agita, toma gusto de las cosas humanas, etc., los frutos serán acerbos, insípidos, amargos, sucios, y servirán para amargarme y hacerme retirar del alma. Lucas 12,
47 a 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Todas las cosas creadas están veladas, solo en el cielo están develadas. Condiciones necesarias y trabajo que se requiere para conocer las verdades. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 20. Estaba pensando en las tantas verdades que el bendito Jesús me había dicho sobre la divina voluntad y que solo por obedecer había escrito en el papel, y que algunos leyéndolas no solo no quedan raptados por estas verdades, sino me parece que las tienen como verdades que no vale la pena poner atención en ellas. Yo me sentía en pena por esto, porque mientras a mí me parecen tantos soles, uno más bello que el otro, capaces de poder iluminar a todo el mundo, para algunos, al contrario, parece que no tienen virtud ni siquiera de calentarlo y darle un poquito de luz. Mientras esto pensaba, mi amable Jesús todo bondad me ha dicho: hija mía, todas las cosas acá abajo, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural, todas están veladas. Solo en el cielo están develadas, porque en la patria celestial no existen velos, sino que las cosas se ven como son en sí mismas. Así que allá arriba no debe trabajar la inteligencia para comprenderlas, porque por sí mismas se muestran como son. Y si algún trabajo hay que hacer en la bienaventurada morada, si es que se puede llamar trabajo, es el de gozar y felicitarse en las cosas que sin velos ve. En cambio, acá abajo no es así. Como la naturaleza humana es espíritu y cuerpo, el velo del cuerpo impide al alma el ver mis verdades. Los sacramentos y todas las otras cosas están veladas. Yo mismo, Verbo del Padre, tenía el velo de mi humanidad. Todas mis palabras, mi evangelio bajo formas de ejemplos y de semejanzas. Y solo me comprendía quien se acercaba a escucharme con la fe en el corazón, con la humildad y con el querer conocer las verdades que yo les manifestaba para ponerlas en práctica. Haciendo esto, rompían los velos que escondían mis verdades y encontraban el bien que había en ellas. Con la fe, con la humildad y con el querer conocer mis verdades, era un trabajo que hacían, y con este trabajo rompían el velo y encontraban mis verdades como son en sí mismas, y por eso quedaban atados a mí y con el bien que contenían mis verdades. Otros que no hacían este trabajo tocaban el velo de mis verdades, no el fruto que había dentro. Por eso quedaban en ayunas. De ellas no entendían nada y dándome la espalda, se alejaban de mí. Así son mis verdades que yo con tanto amor te he manifestado sobre mi divina voluntad, para hacer que resplandezcan como soles develados, cuales son, deben hacer su trabajo, el camino para tocarlas, que es la fe. Deben desear, quererlas conocer, rogar y humillar su inteligencia para abrirla, para hacer entrar en ellos
el bien y la vida de mis verdades. Si esto hacen, romperán el velo y las encontrarán más que refulgente sol. De otra manera, quedarán ciegos. Y yo les repetiré el dicho del Evangelio: tenéis ojos y no miráis, oídos y no escucháis, lengua y sois mudos. Mira, también en el orden natural todas las cosas están veladas. Las frutas tienen el velo de la cáscara. ¿Quién tiene el bien de comerlas? Quien hace el trabajo de acercarse al árbol, de cogerlo, de quitar la cáscara que esconde el fruto. Este gusta y hace del fruto deseado su alimento. Los campos están velados de paja. ¿Quién toma el bien que aquella paja esconde? Quien los despoja de aquella paja tiene el bien de tomar el grano para formar el pan, para hacer de él su alimento cotidiano. En suma, todas las cosas tienen acá abajo el velo que las cubre, para dar al hombre el trabajo y la voluntad, el amor de poseerlas y gustarlas. Ahora, mis verdades superan en gran medida a las cosas naturales y se presentan a la criatura como nobles reinas veladas en acto de darse a ellas. Pero quieren su trabajo, quieren que acerquen los pasos de su voluntad a ellas para conocerlas, poseerlas y amarlas. Condiciones necesarias para romper el velo que las esconden. Una vez roto el velo, con su luz se hacen camino por ellas mismas, dándose en posesión de quien las ha buscado. Esta es la razón por la que quien lee las verdades sobre mi divina voluntad y hacen ver que no comprenden lo que leen, es más, a veces se confunden, es porque falta la verdadera voluntad de quererlas conocer. Se puede decir que falta el trabajo para conocerlas, y sin trabajo no se adquiere nada, ni merecen tanto bien. Y yo con justicia les niego lo que abundantemente doy a los humildes y que suspiran el gran bien de la luz de mis verdades. Hija mía, cuántas verdades mías sofocadas por quien no ama conocerlas y no quiere hacer su pequeño trabajo para poseerlas. Siento que quisieran, si pudieran, ahogarme a mí mismo, y yo en mi dolor estoy obligado a repetir lo que dije en el Evangelio, y lo hago con los hechos, que quito a quien no tiene o tiene alguna pequeña cosa de mis bienes, y lo dejo en la escuálida miseria, porque estos, no queriéndolos y no amándolos, los tendrán sin estimarlos y sin fruto, y daré más abundantemente a aquellos que tienen, porque éstos los tendrán como preciosos tesoros que los harán fructificar siempre más. Lucas 12, 47 a 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Quien cumple exactamente su oficio, significa que lo hace para cumplir mi voluntad. En cambio, quien lo hace diversamente significa que lo hace por fines humanos. ¿Qué cuentas dará él
habiendo hecho perder un granillo de valor infinito que podía hacer quién sabe cuánto bien a las otras criaturas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 20. Estaba haciendo mi acostumbrada adoración a mi crucificado Jesús, y mientras rezaba, he sentido cerca a mi dulce Jesús, que poniéndome el brazo en el cuello me estrechaba fuerte así, y al mismo tiempo me hacía ver a mi último confesor difunto. Me parecía verlo pensativo, todo recogido, pero sin decirme nada. Mi Jesús lo miraba y me ha dicho: hija mía, tu confesor se ha encontrado cosas grandes delante a mí, porque cuando emprendía un oficio, un empeño, no omitía nada para cumplir exactamente aquel oficio. Era atentísimo. Hacía grandes sacrificios y si era necesario, se disponía aún a poner su propia vida para hacer que su oficio fuese cumplido exactamente. Tenía un temor que si no obrase como convenía a su oficio en las obras que le habían sido confiadas, pudiera ser él un obstáculo a la misma obra. Esto significa que apreciaba y daba el justo valor a mis obras, y su atención atraía la gracia que se necesitaba para el desempeño de su oficio. Esto aparentemente no parece una gran cosa, pero sin embargo lo es todo, porque cuando uno es llamado para un oficio y cumple los deberes que hay en aquel oficio, significa que lo hace por Dios. Y en el cumplimiento del propio deber está la santidad. Entonces, si Él se ha presentado delante de mí con el cumplimiento de los propios deberes que le fueron confiados, ¿cómo no debía remunerarlo como Él se merecía? Ahora, mientras Jesús esto decía, el confesor, como si se concentrase de más en un recogimiento más profundo, en su rostro se reflejaba la luz de Jesús. Pero no me ha dicho ni siquiera una palabra. Entonces Jesús me ha dicho: hija mía, cuando un sujeto ocupa un oficio y comete una equivocación, no está atento a los deberes que impone su oficio. Puede hacer venir grandes males. Supón a uno que tenga el oficio de juez, de rey, de ministro, de alcalde y comete un error o no está atento a los propios deberes. Puede hacer venir la ruina de familias, de países y aún de reinos enteros. Si aquel error, aquella falta de atención la hiciera una persona particular que no ocupa aquel oficio, no llevaría tanto mal. Por eso, las faltas en los oficios pesan de más y llevan más graves consecuencias. Y yo cuando llamo a un confesor para darle un oficio, y en ese oficio le confío una obra mía, y no veo en él la atención ni el cumplimiento de los propios deberes que hay en aquel oficio, no le doy ni la gracia necesaria ni la luz suficiente para hacerle comprender toda la importancia de mi obra, ni puedo fiarme de él, porque veo que no aprecia la obra que le he confiado. Hija mía, quien cumple exactamente su oficio, significa que lo hace para cumplir mi voluntad. En cambio, quien lo hace diversamente, significa que lo hace por fines humanos. Y si tú supieras la diferencia que hay entre el uno y el otro.
Mientras estaba en esto, veía a dos personas delante de mí. Uno que iba recogiendo piedras, trapos viejos, hierros herrumbrosos, pedazos de yeso, cosas todas de gran peso y de poquísimo valor. Pobrecito, padecía, se fatigaba, sudaba bajo el peso de aquellas porquerías, mucho más que no le daban lo necesario para quitarse el hambre. El otro iba recogiendo granitos de brillantes, pequeñas gemas y piedras preciosas, todas ellas cosas ligerísimas, pero de valor incalculable. Y mi dulce Jesús ha regresado. Aquel que va recogiendo porquerías es la imagen de quien obra por fines humanos. Lo humano lleva siempre el peso de la materia. El otro es la imagen de quien obra para cumplir la voluntad divina. ¿Qué diferencia entre el uno y el otro? Los granitos de diamantes son mis verdades, los conocimientos de mi voluntad, que recogidos por el alma forman tantos brillantes para sí. Ahora, si se pierde o no se recoge alguna de aquellas cosas sin valor, no hará casi ningún daño, pero si se pierde o no se recoge uno de aquellos granitos de brillantes, hará mucho daño, porque son de valor incalculable y pesan cuanto puede pesar un Dios. Y si se pierde por causa de quien tiene el oficio de recogerlos, ¿qué cuentas dará él, habiendo hecho perder un granillo de valor infinito que podía hacer quién sabe cuánto bien a las otras criaturas? Después de esto, mi dulce Jesús ponía su corazón en mí y me hacía sentir su latido, diciéndome: hija mía, yo soy el latido de toda la creación. Si faltase mi latido, faltaría la vida a todas las cosas creadas. Ahora, yo amo tanto a quien vive en mi voluntad que no sé estar sin ella. Y la quiero junto conmigo para hacer lo que hago yo. Por eso, tú palpitarás junto conmigo. Y entre tantas prerrogativas que te daré la prerrogativa del latido de toda la creación. En el latido está la vida, el movimiento, el calor. Así que estarás junto conmigo para dar la vida, el movimiento y el calor de todo. Pero mientras esto decía, yo sentía que me movía y palpitaba en todas las cosas creadas. Y Jesús ha agregado: quien vive en mi voluntad es inseparable de mí. Y yo no sé estar sin su compañía. No quiero estar aislado, porque la compañía vuelve más agradables, más deleitables, más bellas las obras que se sostienen. Por eso tu compañía me es necesaria para romper mi aislamiento en el cual me dejan las otras criaturas. Lucas 12, 48. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. A quien tiene, le será dado, y a quien no tiene, le será quitado aquel poco que tiene. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 6, capítulo 147, párrafo 4. Hija mía,
Quien vive en el ambiente de mi voluntad está en el puerto de todas las riquezas. Y quien vive fuera de este ambiente de mi voluntad está en el puerto de todas las miserias. Por eso se dice en el Evangelio que a quien tiene le será dado, y a quien no tiene le será quitado aquel poco que tiene. Porque quien vive en mi voluntad, estando en el puerto de todas las riquezas, no es maravilla que se irá enriqueciendo siempre más con todos los bienes, porque vive en mí como en su propia casa, y yo, teniéndolo en mí, ¿seré acaso avaro? ¿No iré dándole día con día, ahora un favor, ahora otro, y jamás cesaré de darle hasta en tanto que no le haya participado todos mis bienes? Sí, ciertamente. En cambio, quien vive en el puerto de las miserias, fuera de mi voluntad, ya por sí misma la propia voluntad es la más grande de las miserias y la destructora de todo bien. Qué maravilla entonces que si tiene un poco de bien, no teniendo contacto con mi voluntad y viéndolo inútil en aquella alma, le sea quitado. Lucas 12, 47. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes. Moribundo bien mío, el mar inacabable de tus penas, el fuego que te consume y más que nada la voluntad suprema del Padre que quiere que tú mueras, no nos dejan esperanza alguna de que tú puedas seguir viviendo. ¿Y yo? ¿Cómo voy a poder vivir sin ti? Te faltan las fuerzas. Los ojos se te apagan. Tu rostro santísimo se transforma y se cubre de una palidez mortal. Tu boca entreabierta. Tu respiración es afanosa e interrumpida. Todo nos dice que ya no hay esperanzas de que tú te puedas reanimar. Al fuego que te abraza, lo sustituye un frío mortal y un sudor helado que te baña la frente. Los músculos y los nervios se contraen cada vez más por la atrocidad de los dolores. Tus llagas se siguen haciendo más grandes por las heridas que los clavos siguen abriendo. Y yo tiemblo y me siento morir. Te miro, oh bien mío, y veo que de tus ojos descienden las últimas lágrimas, mensajeras de tu cercana muerte, mientras que fatigosamente haces oír todavía otra palabra. Todo está consumado. Oh Jesús mío, ya has agotado todo y ya no te queda nada más. El amor ha llegado a su término. ¿Y yo me he consumido totalmente por amor a ti? ¿Cuál no debería ser mi gratitud hacia ti, oh Jesús mío?
quiero reparar por todos, reparar por las faltas de correspondencia a tu amor y consolarte por todas las afrentas que recibes de parte de las criaturas mientras te estás consumiendo en la cruz. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.